Hola, gente de YouTube. Estoy de vuelta con un nuevo video para el canal. Quiero recordarles que ninguno de los personajes ni la teoría que verán en este video son de mi autoría. Todos los créditos corresponden a sus respectivos creadores y autores originales. En la descripción encontrarán el enlace tanto al fanfic como al perfil del autor, para que puedan apoyarlo directamente. Y para finalizar, no olviden dejar su like y suscribirse al canal. Así sabré que les gusta el contenido y podré seguir trayéndoles más fanfics interesantes. Sin nada más que decir, los dejo con el fanfic. Temporada 2. Capítulo 6. Cita. El sol de la mañana siguiente se filtraba por la modesta ventana del pequeño apartamento de Peter en los dormitorios de la UA, pero él apenas lo notó. Llevaba despierto desde antes del amanecer, la anticipación vibrando en su pecho como una cuerda de guitarra recién tensada. La noche anterior, después de dejar a Melissa, había vuelto a casa flotando, la sonrisa tonta pegada a su rostro durante todo el trayecto y mientras se preparaba para dormir. Incluso sus sueños habían sido ligeros, llenos de risas y el aroma del cabello de Melissa. Hoy era el día. 3 p.m. un café en el centro. Peter se revolvió en la cama, luego saltó como si tuviera un resorte. Primero, una ducha rápida. Luego, el verdadero desafío, la ropa. Abrió su pequeño armario y contempló su limitada colección. Un par de jeans que habían visto mejores días, varias camisetas con estampados de bandas de rock pre-Kirk que había encontrado en tiendas de segunda mano, alguna camisa un poco más formal que usaba para eventos escolares, nada que gritara cita perfecta. Dios, ¿qué me pongo?, murmuró para sí mismo, pasando una mano por su cabello aún húmedo. No era como si tuviera un arsenal de moda. Normalmente, su mayor preocupación era que el traje de Spider-Man estuviera limpio y sin remiendos demasiado obvios. Se probó una camiseta con el logo de The Ramones. Demasiado informal. Luego una camisa de botones. Demasiado rígida, como si fuera una entrevista de trabajo. Finalmente, suspiró y optó por sus jeans más nuevos, o menos viejos, una camiseta de un color azul oscuro sólido que resaltaba el color de sus ojos, o eso esperaba, y sus zapatillas de siempre. Casual. Sí, casual estaba bien. Melissa era una chica increíblemente inteligente y perceptiva. Seguro que no le importaría la ropa tanto como la conversación, ¿verdad? Miró el reloj. Apenas eran las 10 de la mañana. Tenía 5 horas. 5 largas horas para matar. Intentó estudiar, pero las palabras de sus libros de texto parecían bailar sin sentido. Intentó patrullar un poco por los alrededores del campus, sin el traje, solo una vigilancia discreta, pero su mente estaba en otra parte. Cada pocos minutos, su sentido arácnido le daba un pequeño tirón, no de peligro, sino como un eco de sus propios nervios crispados. Finalmente, cuando faltaba una hora, decidió que era momento de salir. Prefería llegar temprano a tarde. Tomó el tren hacia el centro de la ciudad, cada estación un pequeño paso más hacia el momento. El traqueteo del vagón parecía acompasar los latidos de su corazón. Llegó al café elegido, Le Petit Coin Tranquille, con casi media hora de antelación. Era un lugar acogedor, con mesas de madera clara, el aroma a granos de café recién molidos y pastelería flotando en el aire, y grandes ventanales que daban a una calle arbolada y concurrida. Eligió una mesa junto a la ventana, una que le permitía ver la entrada sin ser demasiado obvio. Pidió un vaso de agua para calmar la sequedad de su boca y esperó, los dedos tamborileando sobre la mesa. Cada vez que la campanilla de la puerta sonaba, su cabeza se giraba con la velocidad de un rayo. Un señor mayor. Una pareja de adolescentes. Una mujer con un perro pequeño. Su corazón subía y bajaba como una montaña rusa. Entonces, la campanilla tintineó una vez más. Y allí estaba ella. Peter sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Melissa llevaba un vestido veraniego de color coral claro, sencillo pero increíblemente favorecedor, que ondeaba ligeramente alrededor de sus rodillas. Unas sandalias discretas adornaban sus pies y su cabello rubio claro caía suelto sobre sus hombros, brillando bajo la luz que entraba por el ventanal.
Llevaba un pequeño bolso cruzado y una sonrisa tímida pero radiante se dibujó en su rostro cuando sus ojos recorrieron el local y finalmente se posaron en él. Para Peter, fue como si el sol hubiera decidido entrar al local solo para iluminarla a ella. Se veía deslumbrante. Natural, sin esfuerzo, pero con un brillo que la hacía destacar entre la multitud. Olvidó cómo respirar por un segundo, olvidó su nombre, olvidó que estaba en un lugar público. Solo podía mirarla, asombrado por su belleza, una belleza que iba más allá de lo físico. Era la inteligencia en sus ojos, la amabilidad en su sonrisa. Sus miradas se encontraron. El corazón de Peter dio un vuelco tan fuerte que temió que se le saliera del pecho. Ella le sonrió más ampliamente, un gesto que hizo que sus mejillas se sonrojaran levemente. Él se levantó, un poco torpemente, casi tropezando con la pata de la mesa. «Hola, Melissa», logró decir, sintiendo que su voz sonaba un par de tonos más alta de lo normal. Ella se acercó, y el ligero aroma a vainilla y algo floral, quizás su champú, llegó hasta él, embriagador. «Hola, Peter», respondió ella, su voz suave y melodiosa como siempre. «Lamento si te hice esperar». «No, para nada». «Yo llegué un poco temprano», admitió él, rascándose la nuca. Una sonrisa nerviosa se dibujó en su rostro. Se quedaron allí un instante, un silencio expectante flotando entre ellos. Habían quedado para un café, sí, pero ambos sentían que el día podría ser mucho más. Era una hoja en blanco, llena de posibilidades. «Bueno, un café suena bien para empezar», sugirió Melissa, rompiendo el hielo con una calidez que tranquilizó un poco a Peter. «Perfecto», asintió él, haciéndole un gesto para que se sentara. Pidieron sus bebidas, un café con leche para ella, un americano bien cargado para él, y unos pequeños pasteles. La conversación inicial fue un poco tentativa, retomando los eventos del día anterior, el discurso, cómo se sentían ahora que la presión había disminuido. Peter habló de lo orgulloso que estaba de ella, y Melissa le agradeció de nuevo su apoyo, sus palabras sinceras haciendo que él se sintiera increíblemente bien. «Entonces», dijo Peter, después de un sorbo de café, además de ser una inventora brillante y dar discursos que dejan a todos boquiabiertos, ¿qué más le gusta hacer a Melissa Shield en su tiempo libre? Melissa rió suavemente, una risa que a Peter le pareció música. «Bueno, no es tan emocionante como, digamos, balancearse entre edificios», bromeó ella, con un guiño cómplice que hizo que Peter sonriera ampliamente. «Pero me gusta mucho leer, especialmente ciencia ficción antigua. También me encanta visitar museos, sobre todo los de ciencia y tecnología, claro, pero también los de arte. Y pasear, descubrir rincones nuevos de la ciudad». «Eso suena genial», respondió Peter, genuinamente interesado. «A mí también me gusta leer, aunque últimamente más libros de texto que otra cosa. Y lo de pasear, Tokio es enorme. Siempre hay algo nuevo que ver». Terminaron sus cafés y pasteles, la conversación fluyendo con más naturalidad a cada minuto que pasaba. El sol de la tarde bañaba la calle exterior, invitándolos a salir. «Oye», dijo Peter, con una repentina oleada de valentía, «ya que a ambos nos gusta pasear y descubrir rincones, ¿te apetecería, bueno, hacer justamente eso? Podríamos caminar un poco por el centro, ver qué encontramos». Los ojos de Melissa se iluminaron. «Me encantaría, Peter». Salieron del café y se encontraron en una animada calle peatonal. El aire era cálido, lleno del murmullo de la gente, música lejana y el aroma de diferentes comidas de los puestos callejeros. Caminaron sin un rumbo fijo al principio, simplemente disfrutando de la compañía del otro. Peter se sorprendió de lo fácil que era hablar con ella. Podían pasar de temas serios, como sus aspiraciones y los desafíos de estar en un mundo lleno de héroes y villanos, a comentarios tontos sobre los sombreros extravagantes de algunos transeúntes, y la transición siempre era fluida, cómoda. Se detuvieron frente al escaparate de una vieja librería. Libros antiguos, con cubiertas de cuero y títulos intrigantes, se exhibían con cuidado. «Mira este», dijo Melissa, señalando una edición de Viaje al centro de la Tierra de Julio Verne. «Mi abuelo tenía una copia muy parecida. Solía leérmela cuando era pequeña». «Es un clásico», comentó Peter.
Siempre me fascinó la idea de mundos subterráneos. Aunque, conociendo mi suerte, si intentara algo así, me encontraría con el hombre topo o algo peor. Melissa rió de nuevo. Probablemente. Pero seguro que sabrías cómo manejarlo. Siguieron caminando y llegaron a un pequeño parque urbano que Peter no conocía, un oasis de verdor en medio del concreto. Tenía un estanque con grandes peces koi de colores brillantes y bancos de madera a la sombra de los árboles. Se sentaron en uno, observando a los niños que jugaban cerca y a las parejas que paseaban. Es curioso, dijo Melissa, pensativa, mirando el reflejo del cielo en el agua. A veces, con todo lo que pasa, los inventos, las clases, las expectativas, es fácil olvidar que existen estos momentos de calma. Peter asintió. Sabía exactamente a qué se refería. La vida de Spider-Man era un torbellino constante. Pero allí, sentado junto a Melissa, con el sol cálido en la piel y el sonido suave de la ciudad a su alrededor, sentía una paz que rara vez experimentaba. Sí, respondió él en voz baja. Es importante encontrarlos. ¿Y con quién compartirlos? Hubo un breve silencio, cargado de un significado tácito. Peter sintió el impulso de tomar su mano, que descansaba muy cerca de la suya sobre el banco. Dudó, su valor flaqueando por un instante. Fue Melissa quien, sutilmente, movió su mano unos centímetros, hasta que el dorso de sus dedos rozó los de él. Un pequeño contacto, apenas perceptible, pero que envió una corriente eléctrica a través de Peter. Él giró su mano lentamente, entrelazando sus dedos con los de ella. Encajaban perfectamente. Ninguno de los dos dijo nada. Simplemente se quedaron allí, tomados de la mano, mirando el estanque. La sonrisa en el rostro de Peter era genuina, amplia, y la de Melissa era dulce y llena de una alegría serena. Después de un rato, continuaron su paseo. Compraron helados de un carrito, matcha para ella, vainilla con trozos de chocolate para él, y se rieron cuando a Peter se le cayó un poco sobre la barbilla y Melissa, con naturalidad, tomó una servilleta y lo limpió. Visitaron una pequeña galería de arte que encontraron por casualidad, maravillándose con algunas obras abstractas y debatiendo amistosamente sobre su significado. Peter descubrió que Melissa tenía un ojo agudo para el detalle y una perspectiva fascinante sobre el arte, mientras que Melissa parecía disfrutar de las interpretaciones a veces disparatadas pero siempre entusiastas de Peter. El sol comenzaba a descender con más decisión, tiñendo el cielo de tonos anaranjados, rosados y púrpuras intensos. Estaban cerca de un puente peatonal que cruzaba un pequeño canal, y los farolillos de papel a lo largo de la barandilla comenzaban a encenderse, creando un ambiente mágico y sereno. Sus manos seguían entrelazadas, un contacto cálido y reconfortante. No me había dado cuenta de lo tarde que es, dijo Melissa, aunque no había ni una pizca de arrepentimiento en su voz, más bien una suave melancolía por el día que se desvanecía. El tiempo vuela cuando te diviertes, ¿eh? Respondió Peter, mirándola. La luz del atardecer suavizaba sus facciones, haciendo que sus ojos brillaran con una intensidad particular. Sintió una punzada de tristeza al pensar que el día estaba llegando a su fin, pero también una inmensa gratitud por cada momento. Definitivamente, concordó ella, devolviéndole la mirada. Un pequeño silencio se instaló, cómodo, lleno de las emociones compartidas. Entonces, Melissa apretó ligeramente su mano. Oye, Peter, sé que es una pregunta un poco extraña, pero, ¿conoces algún lugar alto desde donde se pueda ver bien la ciudad al atardecer? Siempre me ha parecido la vista más hermosa, cuando todas las luces empiezan a encenderse. Peter lo pensó. Como Spider-Man, conocía cada azotea y cornisa con una vista privilegiada. Como Peter Parker, tenía que ser más discreto. Recordó un edificio de oficinas no muy lejos que tenía una terraza de observación que a veces estaba abierta al público, o al menos, cuya puerta de acceso a la azotea no siempre estaba bien cerrada. Creo que conozco un sitio, dijo con una sonrisa cómplice. Puede que no sea el mirador oficial más lujoso, pero la vista es, de primera. ¿Confías en mí? Contigo, sí, respondió Melissa sin dudar, su sonrisa ampliándose. Caminaron unas cuantas calles más, y Peter los guió hacia un edificio de aspecto moderno pero no ostentoso.
Con un poco de la suerte, Parker y su habilidad para pasar desapercibido, encontraron una escalera de servicio que, efectivamente, llevaba a una puerta entreabierta que daba a la azotea. No era un mirador acondicionado, sino un espacio amplio y plano, con algunas unidades de aire acondicionado zumbando suavemente en un rincón, pero lo más importante, ofrecía una vista panorámica espectacular de Tokio mientras el crepúsculo se apoderaba del cielo. Las luces de la ciudad comenzaban a parpadear como estrellas caídas, extendiéndose hasta donde alcanzaba la vista. El cielo era un lienzo de colores vibrantes que se oscurecían por momentos. Se acercaron al borde, y Peter instintivamente pasó un brazo alrededor de la cintura de Melissa para asegurarse de que no tropezara, un gesto protector que ella aceptó apoyándose ligeramente en él. Siguieron tomados de la mano. «Wow, Peter, esto es...». Melissa se quedó sin aliento. «Increíble. Tenías razón». «Me alegro de que te guste», respondió él, sintiendo una oleada de felicidad al ver la maravilla en su rostro. Permanecieron en silencio un rato, simplemente absorbiendo la inmensidad y la belleza de la ciudad a sus pies. El viento fresco de la tarde les acariciaba el rostro. Hoy ha sido increíble, Peter», dijo Melissa finalmente, girando un poco la cabeza para mirarlo, sus ojos reflejando las luces lejanas. «De verdad. Uno de los mejores días que he tenido en mucho tiempo». Peter la miró, sus palabras sinceras tocándole profundamente. Se sintió momentáneamente sin palabras, abrumado por la emoción del momento, por la conexión que sentía con ella. Yo también me divertí muchísimo, Melissa. Más de lo que puedo decir». Ella le sonrió, una sonrisa genuina y cálida. «Sabes, cuando vayamos a Island para la exposición, tienes que conocer a mi padre. Estoy segura de que le encantarás. Siempre está ocupado con su trabajo, pero creo que se alegraría de conocer a alguien como tú». Island. David Shield. El padre de Melissa era una leyenda en el mundo científico, un colega y amigo cercano de Olmigt en sus días. Peter había leído sobre él. «Tu padre, David Shield, ¿verdad?», preguntó Peter, impresionado. «Debe ser un hombre increíble. Un científico brillante, y por cómo hablas de él, parece que da todo por ti». Una sombra de emoción cruzó el rostro de Melissa, una mezcla de orgullo y algo más suave, más nostálgico. «Lo es. Es el mejor padre que podría desear. A veces me gustaría que mi madre hubiera podido conocerte también. Estoy segura de que le habrías caído muy bien». Peter notó cómo su mirada se volvía un poco distante, cómo su sonrisa se teñía de una leve tristeza. No quería entrometerse, pero la calidez y la confianza que habían compartido durante todo el día lo impulsaron. La curiosidad, y una genuina preocupación, le ganaron. «¿Tu madre?», preguntó suavemente. Melissa suspiró, pero luego le dedicó una pequeña y valiente sonrisa. «Bueno, supongo que es mi culpa por sacar el tema». Miró hacia el horizonte iluminado. Ella falleció hace mucho tiempo. Cuando yo era solo una niña. Tenía cáncer. Luchó mucho, pero la voz se le quebró ligeramente al final. Peter sintió una punzada en el corazón. Conocía ese dolor, la ausencia de un ser querido. «Melissa, yo lo siento muchísimo», dijo con sinceridad, apretando suavemente su mano. Ella asintió, tomando una respiración profunda. «No te preocupes. Ha pasado mucho tiempo. Estoy segura de que está en un lugar mejor, y sé que estaría orgullosa de lo que hago. De nosotros». Volvió a mirarlo, su expresión más serena ahora. «Pero suficiente de mis viejas historias. Hablemos de ti. Es obvio que no eres de por aquí, con ese acento tan particular y bueno, tu apariencia es bastante occidental. ¿Qué te trajo a Japón? ¿No extrañas a tus padres, tu hogar?». La pregunta tomó a Peter completamente por sorpresa. El aire pareció enfriarse de golpe. Era cierto. Ella no sabía nada. Nada de su situación, de su verdadera procedencia. Su hogar, sus padres, tía Mai, tío Ben, un nudo se formó en su garganta. Podría inventar algo, una historia sobre una beca, sobre buscar nuevas oportunidades. Sería lo más fácil. Pero luego miró a Melissa.
Ella se había sincerado con él, le había mostrado una parte vulnerable de su alma. ¿Podía él mentirle después de eso? No se sentía bien. La confianza que habían construido, la conexión que sentía, merecía la verdad, por muy descabellada que fuera. Tomó una respiración profunda, el corazón latiéndole con fuerza por una razón muy diferente a la emoción de la cita. Mi hogar, sí, está muy lejos, Melissa, comenzó, su voz un poco ronca. ¿Oh, otro continente? ¿América, quizás? Preguntó ella con curiosidad inocente. Peter negó con la cabeza lentamente. Más lejos que eso. Mucho más. Melissa, lo que te voy a contar va a sonar completamente loco. Pero siento que debo decírtelo. Confío en ti. Melissa lo miró, su expresión cambiando de curiosidad a una ligera confusión, y luego a una seria atención. Notó la gravedad en el tono de Peter, la lucha en sus ojos. Está bien, Peter. Puedes decirme lo que sea. Él tragó saliva. Yo vengo de otro mundo, Melissa. De otra dimensión. Ella parpadeó, confundida. ¿Otro mundo? ¿Como en las historias de ciencia ficción que me gustan? Un silencio un poco largo se instaló entre ellos, solo roto por el murmullo distante de la ciudad. Melissa frunció el ceño, intentando procesar sus palabras. Iba a hablar, quizás a preguntar si estaba bromeando, pero Peter se adelantó, la urgencia en su voz. Lo sé, suena a locura. Créeme, si alguien me lo hubiera dicho hace unos meses, habría pensado lo mismo. Pero es la verdad. Vengo de Nueva York. Una Nueva York que no es la de este mundo. Peter hizo una pausa, reuniendo sus pensamientos, decidiendo por dónde empezar. En mi mundo, no existían los quirks como aquí. No había héroes profesionales por todas partes. Era diferente. Mis padres murieron cuando yo era muy pequeño, en un accidente de avión. Así que me criaron mis tíos, Ben y Mike Parker. Lo eran todo para mí. Las mejores personas que he conocido. Hace unos años, durante una visita escolar a un laboratorio científico, una araña alterada genéticamente me picó. Al principio no le di importancia, pero luego, empecé a desarrollar habilidades. Podía trepar paredes, tenía una fuerza increíble, una agilidad sobrehumana, y una especie de sexto sentido que me advertía del peligro. Al principio, como cualquier adolescente tonto, pensé en usarlo para mi propio beneficio, para ganar dinero, para ser popular. Su voz se cargó de un dolor antiguo. Pero fui egoísta. Hubo un robo, uno que podría haber detenido. Pero no lo hice. Y el ladrón, ese mismo ladrón, más tarde esa noche, le disparó a mi tío Ben. Él murió por mi culpa, porque no hice lo correcto cuando tuve la oportunidad. Una lágrima solitaria se deslizó por la mejilla de Peter, y la limpió rápidamente. Mi tío Ben siempre decía, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y finalmente lo entendí. De la peor manera posible. Así que decidí usar mis poderes para ayudar a otros, para que nadie más tuviera que pasar por lo que yo pasé. Me convertí en Spider-Man. Melissa escuchaba, inmóvil, sus ojos fijos en él, su confusión inicial dando paso a una asombrosa concentración. No lo interrumpía, simplemente absorbía cada palabra. Durante años, luché contra todo tipo de amenazas en mi Nueva York. Villanos con poderes, científicos locos, ya sabes, lo típico. Intentó una pequeña sonrisa, pero se desvaneció. Entonces, un día, todo se volvió caótico. Un grupo de mis peores enemigos, Electro, Doctor Octopus, Rhino, Vulture, Misterio, Escorpión, se unieron. Hubo una gran pelea en una vieja instalación industrial. Estaban usando una especie de tecnología experimental para intentar, no lo sé, abrir portales. Amplificar sus poderes. Todo es un poco borroso. Recuerdo una explosión de energía masiva, una luz cegadora, y luego, oscuridad. Cuando desperté, estaba aquí. En este mundo. En esta Tokio. Solo, confundido, sin tener idea de cómo llegué o cómo volver. La gente aquí tiene quirks, los héroes son una profesión establecida, es tan parecido y a la vez tan diferente a mi hogar.
Peter la miró, sus ojos suplicantes, buscando cualquier señal de comprensión, o al menos, que no pensara que estaba completamente loco. He estado aquí unos meses, intentando adaptarme, encontrar mi lugar, entender qué pasó. Y por eso no te dije nada antes. Es mucho que asimilar. Y una parte de mí tenía miedo de que si lo contaba, la gente pensaría que estoy loco, o peor. Me siento fatal por no haberte dicho la verdad desde el principio, Melissa. Especialmente hoy, después de todo lo que hemos compartido. Tú te abriste a mí, y yo te estaba ocultando algo tan fundamental. Lo siento. El silencio que siguió fue denso, cargado con el peso de la increíble revelación de Peter. El viento soplaba, agitando suavemente el cabello de ambos. Melissa seguía mirándolo, su rostro una máscara de emociones difíciles de leer. Sorpresa, incredulidad, pero también, algo más. Compasión. Intriga. Peter esperó, el corazón en un puño, preparado para cualquier reacción. El silencio que siguió fue denso, cargado con el peso de la increíble revelación de Peter. El viento soplaba, agitando suavemente el cabello de ambos. Melissa seguía mirándolo, su rostro una máscara de emociones difíciles de leer. Sorpresa, incredulidad, pero también, algo más. Peter esperó, el corazón en un puño, preparado para cualquier reacción. Finalmente, Melissa exhaló lentamente. «Wow», dijo en voz baja, casi un susurro, pero con una calma que sorprendió a Peter. Otra dimensión. No creí que algo así fuera realmente posible fuera de las teorías y los cómics. Peter la miró, un atisbo de esperanza naciendo en su pecho. ¿Me crees? Ella asintió despacio, sus ojos nunca apartándose de los suyos. No veo por qué mentirías sobre algo tan monumental y específico. Suena increíble, sí, pero hay una sinceridad en tu voz, en tus ojos, te creo, Peter. Un enorme peso pareció desprenderse de los hombros de Peter. ¿Y no estás enojada por haberte ocultado esto todo este tiempo? Melissa extendió la mano que no sostenía la de él y la posó suavemente sobre la de Peter, cubriéndola con ambas suyas. Negó con la cabeza. No, Peter. Entiendo por qué lo ocultaste. Es algo enorme, algo que te hace vulnerable. Te agradezco que hayas confiado en mí lo suficiente como para contármelo. Una pequeña sonrisa curvó sus labios. Y para ser honesta, ahora muchas cosas tienen sentido. Peter la miró, confundido. ¿Qué cosas? Bueno, tú, dijo ella, y una chispa de su lado analítico brilló en sus ojos. ¿Por qué en la UA te dan un trato algo especial, o al menos parecen tenerte bajo una observación particular? La aparición repentina de Spider-Man en esta ciudad, más o menos por las fechas en las que tú también apareciste de forma discreta en la UA, Peter se tensó ligeramente ante la mención directa, pero Melissa continuó como si nada. Tu nivel de experiencia en combate es claramente superior al de muchos de tus compañeros, incluso los más talentosos. Y esos villanos de los que hablaste, los conoces íntimamente. No como alguien que ha leído sobre ellos, sino como alguien que los ha enfrentado. Su lado científico empezó a emerger con más fuerza. Los viajes dimensionales, la teoría de cuerdas sugiere la posibilidad de múltiples universos paralelos, cada uno con sus propias constantes físicas, quizás incluso diferentes resultados a eventos cuánticos. Abrir una brecha estable entre ellos requeriría una cantidad de energía inimaginable, o quizás una fluctuación muy específica en el tejido del espacio-tiempo. ¿Crees que fue algún tipo de singularidad controlada o un accidente catastrófico? Peter no pudo evitar una pequeña risa, una mezcla de alivio y diversión, al ver cómo su mente científica se ponía en marcha tan rápido. Melissa hizo un pequeño puchero adorable. ¿De qué te ríes? Esto es fascinante. De nada, dijo Peter, sonriendo genuinamente por primera vez desde que empezó su confesión. Es solo que, eres increíble, Melissa. Aún con las manos entrelazadas, se miraron a los ojos. La luz anaranjada del atardecer casi se había ido, reemplazada por el brillo de millones de luces de la ciudad y las primeras estrellas en el cielo profundo. Fijamente, se observaron, y todo el ruido de la metrópoli pareció esfumarse para ambos.
Solo existían ellos dos, en esa azotea, con un secreto monumental y una conexión que crecía a cada segundo. Como si estuvieran en modo automático, atraídos por una fuerza invisible, sus rostros empezaron a acercarse lentamente. La anticipación vibraba en el aire. Y entonces, sus labios chocaron. Fue un beso suave al principio, exploratorio, pero cargado de toda la emoción del día, de las confesiones, de la creciente ternura. Luego se profundizó, volviéndose más seguro, más largo, un intercambio silencioso de sentimientos que las palabras no podían expresar. Peter sintió que se derretía, el sabor de Melissa, la calidez de sus labios, era todo lo que había soñado y más. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban sin aliento. Se miraron, los ojos brillantes, y una ola de sorpresa y timidez los recorrió casi al mismo tiempo. Un sonrojo intenso tiñó las mejillas de ambos, haciéndolos parecer mucho más jóvenes e inocentes de lo que sus experiencias sugerirían. Peter no podía dejar de sonreír como un tonto, y Melissa bajó la mirada un instante, una sonrisa tímida jugando en sus labios. El momento íntimo y mágico se prolongó un poco más, pero finalmente, la realidad de la hora comenzó a pesar. Tiempo después, tras bajar del edificio con mucha más discreción de la que subieron, y con algunas risitas nerviosas compartidas, tomaron un tren. El viaje fue más silencioso que el de ida, pero era un silencio cómodo, lleno de pensamientos y la reciente memoria del beso. Peter acompañó a Melissa hasta la puerta de su edificio de apartamentos. La despedida fue un poco torpe. Ambos sabían que algo había cambiado, algo importante. Bueno, gracias de nuevo por todo, logró decir Peter, rascándose la nuca. No, gracias a ti, Peter, respondió Melissa, sus mejillas aún con un leve rubor. Por la vista, por la confianza, y se detuvo, sonriendo, por el beso. Peter sintió que sus propias mejillas ardían de nuevo. Sí, eso también. Me gustó. Mucho. A mí también, admitió ella en voz baja. Entonces, ¿nos vemos pronto? Definitivamente. Descansa, Melissa. Tú también, Peter. Ella le dedicó una última sonrisa antes de entrar. Peter se quedó allí un momento, con una sonrisa tonta en el rostro, tocándose los labios inconscientemente. Luego, emprendió el camino de regreso a los dormitorios de la UA, cada paso ligero, su mente reviviendo cada detalle del día, cada conversación, y sobre todo, el beso en la azotea. Llegó a su habitación, pero la idea de dormir era imposible. La adrenalina, la emoción, la imagen de Melissa, todo se arremolinaba en su cabeza. Se sentó en la cama un rato, mirando por la ventana la ciudad nocturna. No podía quedarse quieto. Con una decisión repentina, abrió su armario y sacó el traje rojo y azul. Necesitaba moverse, necesitaba el viento en la cara, necesitaba pensar, o quizás dejar de pensar tanto. Unos minutos después, Spider-Man se balanceaba entre los rascacielos de Tokio bajo el manto estrellado. El aire fresco de la noche llenaba sus pulmones, y la familiar sensación del viento al cortar el aire mientras se columpiaba era reconfortante. Pero incluso en la soledad de las alturas, su mente no dejaba de volver a Melissa. A su sonrisa, a su inteligencia, a su valentía al compartir su pasado, a su increíble aceptación de su secreto. Y al beso. Sobre todo, al beso. Una sonrisa se dibujó bajo la máscara. Definitivamente, había sido mucho más que un simple café. El aire fresco de la noche era como un bálsamo para Peter mientras se elevaba sobre los tejados de Tokio. La adrenalina de la confesión, la calidez del beso de Melissa, la esperanza de un futuro que de repente parecía más brillante y tangible, todo se arremolinaba dentro de él como un torbellino. Se balanceó más y más alto, la ciudad extendiéndose bajo él como una galaxia de luces parpadeantes. Y entonces, no pudo contenerlo más. Soltó una red hacia la aguja de un rascacielos, se impulsó hacia el cielo nocturno en un arco perfecto y, en la cúspide de su balanceo, con la luna llena como única testigo silenciosa, gritó. No fue un grito de angustia ni de miedo, sino una explosión pura de júbilo y emoción contenida. ¡Wow!
Resonó su voz, perdiéndose entre los cañones de concreto y acero. Aterrizó en la pared de un edificio, corriendo verticalmente antes de saltar y lanzarse de nuevo al vacío, riendo a carcajadas. Se sentía ligero, invencible, como si pudiera volar sin necesidad de sus redes. Melissa le creía. Melissa lo había besado. Melissa Shield había besado a Peter Parker, el chico de otra dimensión. Era demasiado bueno para ser verdad, y sin embargo, lo era. Su euforía lo llevó a patrullar con una energía renovada. No tardó en encontrar pequeñas oportunidades para ser el amistoso vecino Spider-Man. En una calle lateral menos iluminada, vio a un hombre corpulento arrancarle el bolso a una mujer joven que gritó sorprendida. Spider-Man descendió como una flecha silenciosa. Con un movimiento fluido, disparó una red que se adhirió al bolso en el aire, tirando de él hacia su mano mientras, con el impulso, giraba y conectaba una patada certera en el pecho del ladrón, quien cayó de espaldas con un off. Quedando sin aliento y desorientado. Spider-Man le aseguró las manos y los pies a un poste de luz cercano con una generosa cantidad de telaraña. «No te preocupes, ciudadana», dijo, entregándole el bolso a la mujer, quien lo miraba con ojos como platos. «Tu mercancía está a salvo. Y este tipo tendrá mucho tiempo para reflexionar sobre sus elecciones de carrera». «Oh, Dios mío, Spider-Man. Gracias, muchísimas gracias», exclamó ella, con la voz aún temblorosa pero llena de gratitud. «Todo en un día de trabajo». «Mantente segura», replicó él con un saludo rápido antes de desaparecer entre las sombras de los edificios. Un poco más tarde, vio a dos figuras sombrías tratando de forzar la cerradura de una pequeña tienda de flores. Aterrizó silenciosamente detrás de ellos. «Chicos, chicos, chicos», dijo con un suspiro teatral. «¿No saben que las flores necesitan dormir por la noche? Además, dudo que encuentren mucho efectivo. Tal vez unos pétalos de rosa y algo de tierra para macetas». Los dos aspirantes a ladrones se giraron, uno blandiendo una palanca. Spider-Man esquivó el torpe ataque con facilidad, les disparó una red pegajosa a los pies, haciendo que tropezaran y cayeran uno sobre el otro, y luego los envolvió juntos en un capullo de telaraña, dejándoles solo las cabezas al descubierto. «Ahora, quédense aquí y piensen en lo que han hecho. La policía no tardará. Y la próxima vez, intenten la jardinería como hobby, es mucho más gratificante y legal». Las sirenas se acercaban. Se despidió con la mano y siguió su camino, el corazón ligero. Ayudar a la gente, incluso en estas pequeñas cosas, siempre le recordaba por qué hacía lo que hacía. El hambre comenzó a hacerse sentir. Lo llevó a buscar un puesto nocturno. Encontró uno en una esquina bulliciosa, el aroma a salchichas a la parrilla y cebolla frita flotando deliciosamente en el aire, un puesto de hot dogs. «Buenas noches», saludó Spider-Man al vendedor, un hombre mayor con una sonrisa amable y arrugada. Me preguntaba si podría deleitarme con 3 de sus mejores obras maestras culinarias. «Con todo, por favor». El vendedor rió entre dientes. Para Spider-Man, lo mejor. Marchando 3 especiales. «Es bueno verlo por aquí, muchacho. Manteniendo nuestras calles seguras». Mientras el hombre preparaba los hot dogs con pericia, Spider-Man observaba el ir y venir de la gente. Era una noche tranquila, pero siempre había una energía vibrante en Tokio. «Aquí tienes, héroe», dijo el vendedor, entregándole los 3 hot dogs envueltos. «Por cuenta de la casa para nuestro protector». «Oh, no, de verdad, no puedo aceptar», empezó Peter. «Tonterías», insistió el vendedor. «Es lo menos que podemos hacer. Sigue así, Spider-Man. Sigue ayudando a la gente. Haces de esta ciudad un lugar mejor». Spider-Man sintió una oleada de calidez. «Muchas gracias, señor. De verdad. Lo aprecio mucho. Y no se preocupe, seguiré haciendo mi mejor esfuerzo». Con los hot dogs en mano, uno ya a medio devorar bajo la máscara levantada hasta la nariz, se despidió y buscó un lugar tranquilo para disfrutar de su festín. Estaba a punto de dirigirse de nuevo hacia la UA, pensando en encontrar una azotea discreta cerca de su dormitorio, cuando algo captó su atención. En lo alto de un edificio de apartamentos de unos 15 pisos, cerca del borde, vio una figura solitaria.
Algo en su postura, en la forma en que miraba hacia el vacío, activó todas las alarmas de su sentido arácnido, esta vez no por un peligro hacia él, sino por una tragedia inminente. Dejó caer los 2 Odoks restantes en una cornisa segura y se impulsó hacia allí con urgencia, pero tratando de no ser alarmante. La persona en el edificio era un joven, quizás de unos 23 años. Su ropa estaba desarreglada, su cabello revuelto y su rostro, apenas visible a la distancia, parecía demacrado por el dolor. Estaba peligrosamente cerca del borde, la espalda encorvada, como si llevara el peso del mundo sobre sus hombros. Se balanceaba ligeramente, y el corazón de Peter dio un vuelco. Estaba a punto de saltar. Spider-Man aterrizó en silencio a unos metros detrás de él, en la parte más segura de la azotea. «Oye», dijo con voz suave, tranquilo, tratando de no asustarlo. Disfrutando de la vista. Es bastante impresionante desde aquí arriba, ¿verdad? Aunque un poco ventoso. El hombre se sobresaltó violentamente, girándose con los ojos desorbitados y llenos de sorpresa y una profunda desesperación. Al ver a Spider-Man, una mezcla de confusión y resignación cruzó su rostro. «¿Spider-Man? ¿Qué haces aquí?» «Solo pasaba por el vecindario», respondió Peter, acercándose muy lentamente, con las manos abiertas y visibles, en un gesto de no agresión. «Y vi que estabas aquí solo. Pensé que quizás querrías compañía. Pero, amigo, estás un poco cerca del borde. ¿Por qué no das un par de pasitos hacia acá, donde es más seguro? No querrás tropezar». El hombre negó con la cabeza, una risa amarga escapando de sus labios. «Ya nada importa. Mi vida no tiene sentido ahora». «Hey, tranquilo», dijo Peter con empatía, dando otro pequeño paso. «No digas eso. No cometas una estupidez. Siempre hay algo por lo que seguir». «No para mí», replicó el joven, su voz quebrada. «Ella se ha ido. Mi esposa murió». El dolor en su voz era tan palpable que Peter sintió un escalofrío. Recordó la pérdida de su tío Ben, el vacío desgarrador. «Oh, amigo», dijo Peter, su propia voz teñida de una genuina tristeza. Lo siento muchísimo. No puedo imaginar por lo que estás pasando. ¿Quieres charlar un poco? A veces ayuda». El hombre lo miró con escepticismo. «¿Charlar? ¿Para qué? ¿Para que intentes convencerme? Aunque quisiera, vas a detenerme, ¿verdad?» Spider-Man asintió con calma. «Pero no estoy aquí para forzarte a nada. Solo para hablar, si quieres. De humano a... bueno, a humano arácnido». El joven pareció considerar esto. Miró al vacío, luego de nuevo a Spider-Man. Quizás fue la falta de juicio en la voz del héroe, o simplemente la necesidad de que alguien lo escuchara. Lentamente, se sentó en el borde del edificio, con las piernas colgando en el abismo. Era una pequeña concesión, pero una concesión al fin y al cabo. Peter se acercó y se sentó a su lado, manteniendo una distancia respetuosa pero cercana. Recordó los Odoks. «Oye, traje la cena», dijo, tratando de aligerar un poco la tensión. Se deslizó hasta la cornisa, recogió los 2 Odoks restantes y le ofreció uno al joven. «¿Te apetece? Son de mi puesto favorito. El vendedor dice que son legendarios». El hombre lo miró, luego al Odog, sin decir nada. Se identificó en voz baja como Haruto. Peter se quitó la máscara hasta la altura de la nariz, revelando su boca y barbilla. Le dio una mordida a su propio Odog. «Pruébalo», insistió Peter con la boca medio llena. «En serio, está delicioso. A veces, un buen Odog puede hacer que el mundo parezca un poquito menos terrible, aunque sea por 5 minutos». Haruto mantuvo la cabeza baja, el Odog intacto en su mano. «Si quieres hablar de lo que sucedió, estoy aquí para escuchar, Haruto», dijo Peter suavemente después de un momento. Haruto permaneció en silencio durante un largo rato, el único sonido era el viento y el distante murmullo de la ciudad. Finalmente, con la voz ahogada, comenzó a hablar. «Mi esposa, Hiroko, ella, estaba saliendo de compras por la tarde. Iba a comprar algunas cosas para el bebé que esperábamos». Su voz se rompió. Peter sintió un nudo en el estómago.
Un villano, algún desgraciado con un kirk de fuego, atracó la tienda en la que estaba. Hubo una pelea, o algo así, ella resultó gravemente herida. Quemaduras, inhalación de humo, recibí la llamada del hospital. Fui corriendo, como un loco. Los médicos hicieron lo que pudieron, pero no pudieron salvarla. Ni a ella, ni a nuestro bebé. Haruto explotó en un llanto desgarrador, las lágrimas corriendo por su rostro, el cuerpo sacudido por sollozos. Lo perdí todo, Spider-Man. Todo. Mi luz, mi futuro, todo se ha ido. Y ese monstruo, ese villano sigue ahí fuera, suelto. Y yo no puedo hacer nada. Nada. Su puño golpeó la superficie de hormigón. Tengo un kirk, ¿sabes? Pero es inútil. Completamente inútil. Solo puedo hacer que los objetos pequeños que toco se vuelvan pegajosos por unos segundos. Como una nota adhesiva barata. ¿De qué sirve eso contra alguien que lanza fuego? ¿Contra el monstruo que me arrebató a mi familia? Soy un inútil. Peter lo escuchó en silencio, el corazón encogido por la cruda desesperación de Haruto. Las palabras de consuelo parecían vacías, insuficientes ante tal tragedia. ¿Qué podía decirle? ¿Que lo entendía? En parte sí, pero cada dolor era único, cada pérdida dejaba una cicatriz diferente. Miró la ciudad, las luces indiferentes al sufrimiento de un solo hombre. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Peter encontró su voz. Haruto, comenzó, su tono bajo y lleno de una profunda empatía. No hay palabras que puedan aliviar el dolor que sientes ahora mismo. Y sería un insulto a tu amor por Hiroko y por tu bebé pretender que las hay. Perder a alguien que amas, perder el futuro que soñaste con ellos, es como si te arrancaran una parte de ti, dejando un vacío que parece que nunca se llenará. Sé lo que es sentirse impotente. Sé lo que es sentir que el mundo sigue girando como si nada, mientras el tuyo se ha detenido por completo. Y tienes razón, tu kirk, tal como lo describes ahora, puede parecer pequeño frente a la magnitud de tu dolor, o frente al poder de ese villano. Pero eso no te hace inútil, Haruto. Tu valor como persona no se mide por la espectacularidad de tu kirk. Se mide por tu corazón, por tu capacidad de amar, y el amor que sentías por Hiroko, el amor que sientes, eso es algo increíblemente poderoso. Peter hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. Cuando perdí a mi tío, la persona que fue como un padre para mí, sentí que una parte de mí murió con él. Y me culpé. Mucho. Pensé que no podría seguir adelante. Que no merecía seguir adelante. El dolor era devorador. Pero con el tiempo, aprendí que seguir adelante no significa olvidar. Significa llevar su recuerdo contigo, honrarlo con cada paso que das. Significa encontrar una manera de transformar ese dolor en algo que te impulse, aunque sea a dar el siguiente respiro, a ver el siguiente amanecer. Nos caemos, Haruto. La vida nos golpea, a veces con una crueldad que parece insoportable. Nos tumba, nos deja sin aliento, nos hace querer rendirnos. Pero la verdadera prueba no está en no caer nunca, sino en cuántas veces somos capaces de levantarnos. De encontrar una chispa, por pequeña que sea, para seguir luchando. Por nosotros. Por ellos. Por el recuerdo de lo que amamos. Hiroko no querría esto para ti, Haruto. No querría que tu historia terminara aquí, en este borde. Ella querría que vivieras. Que encontrarás una forma de sanar, aunque ahora parezca imposible. Que encontrarás un nuevo propósito. Y quizás ese kirk tuyo, el que llamas inútil, quizás solo necesite una perspectiva diferente. A veces, las cosas más pequeñas, usadas con inteligencia y corazón, pueden marcar una gran diferencia. Peter miró a Haruto, cuyos sollozos habían disminuido un poco, aunque las lágrimas seguían cayendo. No te voy a mentir, el camino que tienes por delante es duro. Muy duro. Pero no tienes que recorrerlo solo. Hay gente que se preocupa. Yo me preocupo. Y te prometo esto. Haré todo lo que esté en mi poder para encontrar al desgraciado que hizo esto. No descansaré hasta que enfrente la justicia. Pero tú tienes que darte una oportunidad, Haruto. Una oportunidad de vivir. De encontrar la luz de nuevo, aunque ahora solo veas oscuridad. Un largo silencio siguió a las palabras de Peter.
Naruto seguía mirando sus manos, el Odog olvidado. Pero algo en su postura había cambiado. La tensión extrema parecía haber disminuido un poco, reemplazada por una profunda y agotada tristeza. Lentamente, levantó la cabeza y miró a Spider-Man. ¿De verdad crees que hay alguna forma de seguir? Lo creo con todo mi corazón, respondió Peter con firmeza. No será fácil. Pero es posible. Paso a paso. Día a día. Y si necesitas a alguien que te recuerde eso, o simplemente a alguien con quien hablar, bueno, ya sabes dónde encontrar a tu amistoso vecino Spider-Man. Naruto asintió muy despacio. Luego, miró el Odog en su mano. Con un movimiento casi imperceptible, le dio un pequeño mordisco. Masticó lentamente, pensativo. Tenías razón, dijo con la voz ronca después de tragar. No está mal. Una pequeña sonrisa se dibujó en el rostro de Peter bajo la máscara. Cogió su propio Odog y le dio otra mordida. Comieron en silencio durante unos minutos, dos almas compartiendo un momento de humanidad en el borde del abismo, bajo el vasto cielo nocturno de Tokio. Cuando terminaron, Naruto se limpió la boca con el dorso de la mano. Se veía exhausto, pero la desesperación salvaje en sus ojos había sido reemplazada por una profunda melancolía y quizás, solo quizás, una diminuta chispa de algo más. Gracias, Spider-Man, dijo, su voz apenas un susurro. Por escuchar. Por el Odog. Cuando quieras, Naruto, respondió Peter. Ahora, ¿qué tal si te ayudo a bajar de aquí? De forma segura. Me aseguraré de que llegues bien al suelo. Naruto asintió. Con la ayuda de Peter, se alejó del borde. Spider-Man lo acompañó hasta la puerta de acceso a las escaleras. ¿Estarás bien?, preguntó Peter. Lo intentaré, respondió Naruto. Un día a la vez. Ese es el espíritu. Y recuerda, no estás solo. Naruto le dirigió una última mirada de gratitud. Gracias. De verdad. Para eso estamos los vecinos, dijo Spider-Man con un guiño en la voz, aunque Naruto no pudiera verlo bajo la máscara. Tu amistoso vecino Spider-Man, siempre al servicio. Cuídate mucho, Naruto. Con eso, Spider-Man saltó de la azotea y se balanceó hacia la noche, dejando a Naruto de pie, mirando cómo la figura roja y azul desaparecía entre los edificios. Peter regresó a su habitación en la OA mucho después de la medianoche. Estaba agotado, física y emocionalmente. La euforia inicial por su cita con Melissa se había mezclado con la cruda realidad del dolor de Naruto. Se quitó el traje, la imagen del joven en la azotea aún grabada en su mente. La vida era frágil, preciosa. Y llena de contrastes. Se acostó, pero el sueño seguía eludiéndolo. Pensó en Melissa, en su sonrisa, en su beso. Pensó en Naruto, en su pérdida, en la promesa que le había hecho. El mundo era un lugar complicado, lleno de alegría y tristeza, de amor y pérdida. Y él, Peter Parker, Spider-Man, estaba justo en medio de todo. El sol de la mañana se filtraba a través de los enormes ventanales del aula 1A, bañando el salón en una luz cálida que prometía un día tranquilo. Para Peter Parker, sin embargo, la tranquilidad era un lujo que no podía permitirse. Sentado en su pupitre, con la barbilla apoyada en la mano, su mirada estaba perdida en algún punto de la pared, ajeno al murmullo habitual de sus compañeros antes del inicio de las clases. Su mente era un torbellino. Por un lado, una sonrisa boba amenazaba con aparecer cada vez que recordaba la noche anterior. El rostro de Melissa, su risa, la suavidad de su beso en la mejilla, era una calidez que lo envolvía, una sensación de normalidad adolescente que anhelaba desesperadamente. Pero esa calidez se enfriaba bruscamente al ser reemplazada por otra imagen. La figura solitaria de Naruto en el borde de la azotea, su voz quebrada por el dolor y la pérdida. La dualidad de su vida nunca había sido tan marcada. Un momento estaba en la cima del mundo, sintiendo el tipo de felicidad que creía haber perdido para siempre, y al siguiente, se enfrentaba a la más cruda y desoladora realidad del sufrimiento humano. ¿Cómo podía compaginar ambas cosas? ¿Cómo podía permitirse ser feliz cuando había tanto dolor a su alrededor? Parker. Una voz suave lo sacó de su ensimismamiento. Peter parpadeó, volviendo a la realidad del aula.
Izuku Midoriya lo miraba desde el pupitre de al lado, con una expresión de genuina preocupación en su rostro. Ah, Midoriya. Buenos días. Disculpa, estaba algo distraído, respondió Peter, esforzándose por esbozar una sonrisa convincente. No, no te preocupes, dijo Midoriya rápidamente. Solo que te veías pensativo. ¿Está todo bien? Peter sintió una punzada de culpa. Aquí estaba Midoriya, siempre atento, siempre preocupado por los demás. Sí, todo perfecto. Solo cansado, supongo. Noche larga. Oh. ¡Claro!, exclamó Midoriya, sus ojos iluminándose con entusiasmo. Por el evento de Spider-Man. Fue increíble. ¿Lo viste? Ahora es un héroe profesional reconocido oficialmente. Analicé sus movimientos en la transmisión, y la forma en que usa sus telarañas no solo para moverse, sino también para crear redes de seguridad y desarmar a los oponentes sin causar daño excesivo es simplemente brillante. Peter sintió que la tensión en sus hombros se relajaba un poco. La pasión de Midoriya era contagiosa. Sí, lo vi. Fue genial, respondió, decidiendo seguirle la corriente. Era la verdad, después de todo. Desde una perspectiva muy particular. La conversación atrajo la atención de los demás. Viejo, Spider-Man es lo máximo, exclamó Denki Kaminari, girándose en su asiento. Esa entrada fue súper llamativa. Totalmente eléctrico. Su determinación y su enfoque en proteger a los civiles por encima de todo es la marca de un verdadero hombre, añadió Eijiro Kirishima, golpeando su puño contra su palma. Muy masculino. Aunque su falta de respeto por la propiedad pública durante sus maniobras es algo que debería pulir ahora que opera bajo una licencia oficial, intervino Tenya Irida, ajustándose las gafas con un movimiento brusco de la mano. La eficiencia no debe comprometer el orden. Minasido se rió. No puedes simplemente disfrutarlo, Irida. Fue súper. Las clases comenzaron, y el profesor Aizawa entró, arrastrando su saco de dormir amarillo, luciendo tan apático como siempre. El día transcurrió con una normalidad casi reconfortante. Peter se obligó a concentrarse, a tomar notas y a participar en los ejercicios de entrenamiento. Pero incluso mientras lo hacía, su mente seguía dividida. Cuando sonó la campana final, un suspiro colectivo de alivio recorrió el aula. Peter guardó sus cosas, sintiendo el peso del agotamiento no solo en su cuerpo, sino en su alma. Oigan, chicos. Llamó Mina, con su energía inagotable. Ya que es un día tan bonito, ¿por qué no vamos al centro comercial a tomar algo? Mi regalo. Una excelente idea, ha sido. Respondió Ida. Una actividad social grupal fortalecerá nuestros lazos como compañeros de clase. Kirishima, Uraraka y Kaminari se unieron al entusiasmo general. Momo Yaoyorozu también asintió con una sonrisa educada. El grupo se giró hacia Peter y Midoriya. ¿Vienen, chicos?, preguntó Uraraka con su habitual alegría. Peter estaba a punto de aceptar, la idea de un momento de simple diversión con sus amigos era increíblemente tentadora. Sin embargo, justo en ese instante, su teléfono vibró en su bolsillo. Lo sacó y vio un mensaje corto en la pantalla. De Aizawa a la oficina del director. Ahora. Peter suspiró internamente. Se acabó la diversión. Me encantaría, de verdad, dijo, guardando el teléfono y mostrando una mueca de disculpa. Pero me acaban de llamar de la dirección. Tengo que ir. Levantó la mano a modo de despedida. Vayan ustedes, diviértanse. Nos vemos mañana. Sin esperar respuesta, se dio la vuelta y comenzó a caminar de regreso hacia el imponente edificio principal de la UA. El grupo de amigos se quedó en silencio por un momento, observando cómo la figura de Peter se alejaba. Otra vez, murmuró Kaminari, más para sí mismo que para los demás. Es extraño, ¿verdad?, dijo Uraraka, con el ceño ligeramente fruncido. Siempre parece tener algo que hacer. Fue entonces cuando Momo Yaoyorozu cruzó los brazos, su expresión normalmente serena ahora teñida de una profunda sospecha. Compañeros, dijo, su voz atrayendo la atención de todos. ¿No se han dado cuenta? Parker-san es un enigma. Midoriya se giró hacia ella, ladeando la cabeza. ¿A qué te refieres, Yaoyorozu?
Piénsenlo, continuó Momo, su tono volviéndose más analítico. Siempre es muy distante. Es amable, pero mantiene una barrera. Prácticamente no sabemos nada sustancial sobre él. Hizo una pausa, asegurándose de tener la atención de todos. Me picó la curiosidad, así que hice una pequeña investigación, usando solo recursos públicamente disponibles y los archivos escolares a los que tenemos acceso como estudiantes. Es alarmante. Peter Parker es alguien que salió de la nada. No hay registros de él en Japón antes de su inscripción en la UA. Su expediente dice que es un estudiante de intercambio de Estados Unidos, pero los detalles son increíblemente vagos. Parece que no tiene familia aquí, ni un tutor local designado que no sea la propia escuela. A todos los efectos, parece que vive aquí, en el campus. Un silencio incómodo se apoderó del grupo. Bueno, intervino Uraraka, tratando de encontrar una explicación lógica. Puede ser porque es extranjero. Debe ser difícil estar solo en un país nuevo. Quizás por eso es tan reservado. Puede ser, concedió Momo, aunque su tono dejaba claro que no estaba convencida. Pero hay algo más. Siento que hay algo más. ¿No han notado la frecuencia con la que parece estar herido o, como mínimo, completamente agotado? Tiene ojeras casi permanentes. Y estas constantes llamadas a la oficina del director, no es normal para un estudiante, ni siquiera en la UA. Es como si estuviera involucrado en algo mucho más grande, algo que la escuela está supervisando de cerca. Las palabras de Momo flotaron en el aire, cargadas de implicaciones. Midoriya frunció el ceño, pensando en todas las veces que había visto a Peter con un vendaje nuevo o un corte disimulado. Kirishima recordó la increíble fuerza que había mostrado en los entrenamientos, una fuerza que a veces parecía sorprenderlo incluso a él mismo. Todos se quedaron pensando, la imagen de su amigable pero misterioso compañero de clase ahora teñida de una nueva capa de intriga y preocupación. Mientras tanto, Peter llegó a la puerta de la oficina del director Nezu y llamó suavemente. «Adelante». Al entrar, encontró no solo al director Nezu sentado detrás de su escritorio con una taza de té, sino también a Aizawa de pie junto a la ventana, con los brazos cruzados. «Buenas tardes, director Nezu», Aizawa dijo Peter, inclinando la cabeza respetuosamente. «Parker, gracias por venir tan rápido», dijo Nezu, sus ojos de roedor brillando con inteligencia. «Por favor, toma asiento». Peter se sentó, una sensación de aprensión instalándose en su estómago. ¿Sucede algo malo? No necesariamente malo, pero sí es un asunto que requiere tu atención, comenzó Nezu. Como bien sabes, tu alter ego, Spider-Man, es ahora un héroe con licencia provisional, operando bajo la tutela de la UA. Es un arreglo sin precedentes, diseñado para tus circunstancias únicas. Sin embargo, con este privilegio viene una gran responsabilidad y, más concretamente, una gran cantidad de papeleo. Aizawa suspiró. Se te requerirá que entregues un reporte semanal detallado de tus actividades de patrullaje. Incidentes, observaciones, personas ayudadas. Todo debe ser documentado. Es para tu protección y para la nuestra. Entendido, asintió Peter. Eso tenía sentido. Era burocrático, pero lógico. Pero no te hemos llamado solo por eso, continuó Nezu, y su tono se volvió más serio. Justo en ese momento, la puerta de la oficina se abrió de nuevo y entró un hombre con un abrigo de detective y un rostro honesto. Buenas tardes, director, Aizawa-san. Parker. Detective Tsukauchi, gracias por unirse a nosotros, dijo Nezu. Peter se puso de pie instintivamente para saludar. Detective. Siéntate, muchacho, dijo Tsukauchi con una sonrisa amable, aunque sus ojos eran agudos. No te preocupes, no estás en problemas. De hecho, venimos a pedir tu ayuda. Tenemos algunas actualizaciones, o más bien, la falta de ellas. Sobre el caso del Vulture. Desde el incidente en el que te enfrentaste a él, no hemos encontrado más bombas de energía. Parece que se ha escondido. Eso es, una buena noticia, supongo, respondió Peter, aunque un mal presentimiento le decía que la historia no terminaba ahí. Lo es. Sin embargo, algo más ha surgido, dijo el detective, sacando una tableta de su maletín.
Hace 4 días, hubo un disturbio masivo en una central eléctrica en las afueras de la ciudad. Un apagón localizado que duró solo unos minutos. El personal de seguridad informó haber visto una figura antes de que los sistemas se sobrecargaran. Lograron tomar una foto con un teléfono antes de que se apagara. Tsukauchi le pasó la tableta a Peter. La imagen era de pésima calidad, borrosa y llena de ruido digital y distorsión, como si la propia cámara estuviera siendo afectada por un campo electromagnético. Pero a través del caos de píxeles, se podía apreciar una silueta humana. Una figura que parecía estar flotando ligeramente sobre el suelo, con arcos de electricidad azul brillante surgiendo de las palmas de sus manos y fluyendo hacia su cuerpo desde un transformador cercano. Parecía estar absorbiendo la electricidad, deleitándose en ella. El color desapareció del rostro de Peter. Se quedó helado. La pose, la energía, era inconfundible. Electro. ¿Cuándo dijo que fue tomada esta foto? Preguntó Peter, su voz apenas un susurro. Hace 4 días, repitió Tsukauchi, observando la reacción de Peter con atención. No ha vuelto a aparecer desde entonces. No hay testigos claros, no hay demandas, nada. Solo este incidente aislado. Con las descripciones que nos diste sobre los posibles villanos que podrían haber venido contigo, queríamos consultarlo contigo. ¿Crees que podría ser él? ¿El que llamas Electro? Peter tragó saliva, su mente corriendo a 1000 por hora. Si confirmaba que era Electro, el pánico podría extenderse. Podrían tomar medidas drásticas que pusieran en peligro a los civiles. Pero si lo negaba, no estoy seguro, dijo finalmente, eligiendo la cautela. Era la verdad, en cierto modo. La foto es muy borrosa. En este mundo hay quirks increíbles. Hay personas con poderes que ni siquiera puedo imaginar. Sin ir más lejos, mi compañero Kaminari puede absorber y descargar electricidad. Podría ser alguien con un quirk similar. No puedo confirmarlo al 100%. Tsukauchi asintió lentamente. Comprendo. Es una respuesta prudente. Está bien, seguiremos investigando por nuestra cuenta. Pero mantente alerta. Si ves o escuchas algo, cualquier cosa que se parezca a los villanos que conoces, infórmanos de inmediato. Lo haré, señor, prometió Peter. El detective se despidió y salió de la oficina, dejando a Peter a solas con Nezu y Aizawa. Esto es problemático, dijo Aizawa, rompiendo el silencio. Su voz era grave. Villanos de otro mundo operando en las sombras. Es una pesadilla logística y de seguridad. Peter se puso de pie, listo para irse. La reunión lo había dejado con una profunda sensación de inquietud. 6 siniestros. Uno ya había aparecido. Ahora, un segundo. Estaban aquí. Y estaban tramando algo. Estaba a punto de abrir la puerta, cuando un pensamiento repentino lo detuvo. La invitación de Melissa. Se giró. Director Nezu, Aizawa, hay algo más. Ambos lo miraron, esperando. Una amiga, comenzó Peter, sintiéndose un poco cohibido, me invitó a un evento. Es una exposición para científicos y desarrolladores de tecnología de apoyo para héroes. Se celebra en un lugar llamado Island. Es en 2 semanas. Quería saber si me darían permiso para ir. Aizawa levantó una ceja, su expresión inescrutable pero con un claro matiz de interrogación. Una amiga. Nezu, por otro lado, pareció genuinamente sorprendido, sus bigotes temblando ligeramente. Island. Exclamó, su tono mezclado con asombro. Es la ciudad artificial más avanzada del mundo, un bastión de la ciencia y la tecnología. La seguridad es máxima y la entrada es exclusivamente por invitación. Es bastante sorprendente, Parker, que conozcas a alguien con la capacidad de extenderte una invitación a un evento de tan alto perfil. Peter se encogió de hombros. Su padre es un científico muy respetado. Nezu juntó las yemas de sus garras, pensativo por un momento. Luego, una amplia sonrisa apareció en su rostro. Por supuesto que puedes ir. Una oportunidad como esa para que un joven brillante como tú vea lo último en innovación tecnológica es invaluable. Considéralo un viaje de estudios extracurricular. Solo asegúrate de no meterte en problemas. No lo haré, señor.
Gracias, dijo Peter, sintiendo una oleada de alivio y gratitud. Se despidió una vez más y salió de la oficina, cerrando la puerta tras de sí. Mientras caminaba por el pasillo ahora vacío, su mente ya estaba saltando entre amenazas y promesas. Electro estaba ahí fuera. Pero en 2 semanas, estaría en Island. Con Melissa. Una vez más, la vertiginosa dualidad de su nueva vida lo golpeó con toda su fuerza. El eco de la puerta de la oficina del director cerrándose pareció resonar en el pasillo ahora silencioso de la UA. Peter caminaba con un paso que no se sentía ni ligero ni pesado, sino extrañamente suspendido entre 2 mundos. Por un lado, una corriente de pánico helado recorría sus venas al pensar en Electro. Max Dillon era un caos andante, un hombre consumido por su propio poder y amargura. Si estaba aquí, la ciudad no estaba preparada para él. Por otro lado, un cosquilleo de emoción, cálido y vibrante, florecía en su pecho ante la perspectiva de ir a Island. De ver a Melissa de nuevo en un entorno que era el paraíso para mentes como las suyas. Mientras su mente lidiaba con esta vertiginosa dualidad, su teléfono vibró, emitiendo un tono de llamada familiar que cortó el silencio. Sacó el dispositivo y una sonrisa genuina, la primera en horas, se dibujó en su rostro al ver el nombre en la pantalla. Melissa Shield. Contestó casi antes de que terminara el primer tono. Melissa. Dijo, su voz llena de un entusiasmo que no pudo reprimir. Peter. Respondió la voz alegre y clara de ella desde el otro lado de la línea. Te llamo en un buen momento. El mejor, de hecho. Acabo de salir de una reunión. ¿Qué tal todo? Todo bien por aquí, terminando algunos planos. Pero no llamaba para hablar de trabajo, dijo, y Peter pudo casi escuchar su sonrisa. Llamaba para saber si habías tenido oportunidad de preguntar sobre Island. Sé que fue precipitado, pero la curiosidad me estaba matando. Peter se apoyó contra la pared del pasillo, sintiendo que el peso del mundo se aligeraba un poco. Pues, estás hablando con el más reciente viajero internacional aprobado por la UA. Hubo una pequeña exclamación de alegría del otro lado. ¿De verdad? ¿Te dieron permiso? Eso es fantástico, Peter. No sabes lo feliz que me hace escuchar eso. A mí también, admitió Peter, su sonrisa ensanchándose. En serio, gracias por la invitación, Melissa. Significa mucho para mí. No tienes que agradecerme. Será mucho más divertido contigo allí. Ya estoy haciendo una lista de todos los laboratorios y exhibiciones que tenemos que ver. Suena a un plan perfecto, dijo Peter. Hubo un silencio cómodo por un momento, de esos que solo se comparten cuando la compañía, incluso a través de un teléfono, es agradable. Entonces, comenzó Melissa, su tono cambiando ligeramente, volviéndose más práctico. ¿Noche tranquila o vas a salir a patrullar? La pregunta trajo a Peter de vuelta a la realidad más sombría. La imagen de la silueta eléctrica en la tableta del detective volvió a su mente. Suspiró. Lo estaba pensando, pero creo que esta noche va a ser más de investigación que de acción. ¿Oh? ¿Pasó algo interesante? Preguntó ella, su curiosidad de científica inmediatamente despertada. Peter dudó. ¿Debía cargarla con esto? Pero recordó su inteligencia, sus recursos. Ella no era una civil cualquiera a la que debía proteger de la verdad. Era una aliada potencial. La mejor que podría tener. Sí, algo así, dijo, bajando la voz instintivamente, a pesar de que el pasillo estaba vacío. En la reunión me mostraron algo. Hubo un incidente en una central eléctrica hace unos días. Un apagón extraño. Tenían una foto. ¿Una foto de qué? De una figura. Estaba borrosa, pero parecía estar absorbiendo la electricidad. Directamente de los transformadores, explicó Peter, sintiendo un escalofrío al decirlo en voz alta. Me temo que podría ser otro de los villanos de mi mundo. Uno llamado Electro. Se hizo un silencio en la línea, pero no era un silencio de miedo. Era un silencio de procesamiento. Peter escuchó el sonido de un tecleo rápido. Central eléctrica, ¿te dieron la ubicación o la fecha exacta? Preguntó Melissa, su voz ahora con un filo de concentración. Hace 4 días. No me dijeron cuál, solo en las afueras de la ciudad. No necesito la ubicación exacta, respondió ella.
Puedo cruzar los informes de fallas en la red eléctrica de toda la ciudad de esa noche con las noticias locales y los blogs de entusiastas de la energía. Si hubo una sobrecarga lo suficientemente grande como para causar un apagón y freír una cámara, dejó una firma digital. Puedo encontrarlo. Peter se quedó asombrado. Melissa, eso es increíble. Es solo recopilación de datos, dijo con modestia. Si este tipo se alimenta de energía, quiero saber todo lo posible sobre él. ¿Cómo lo hace? ¿Qué tipo de energía prefiere? Si tiene alguna debilidad detectable en su producción o consumo. Si encuentro algo, cualquier cosa, te lo haré saber de inmediato. Gracias, Melissa. De verdad, dijo Peter, sintiendo una oleada de gratitud. No estaba solo en esto. Somos un equipo, ¿no? Respondió ella cálidamente. Bueno, te dejaré para que hagas tu investigación. Y yo haré la mía. Sí, claro. Descansa esta noche, ¿de acuerdo? Tú también. Hablamos mañana. Estaban a punto de colgar, los adioses casi dichos, pero un impulso repentino se apoderó de Peter. Melissa, dijo, su nombre saliendo casi como un susurro. ¿Sí? Respondió ella, deteniéndose justo antes de colgar. ¿Qué pasa, Peter? Él abrió la boca para decir algo. Me lo pasé genial en nuestra cita. No puedo esperar a verte. Ten cuidado. Las palabras se agolparon en su garganta, pero una vieja timidez, un miedo a complicar las cosas, lo detuvo. Hizo una pausa que se sintió como una eternidad. No, no es nada, dijo finalmente, con una risa nerviosa. Solo, que descanses. Oye, a ver si nos vemos de nuevo antes de Island. Pudo sentir la sonrisa en la voz de Melissa cuando respondió. Eso sería muy divertido, Peter. Cuenta con ello. Buenas noches. Buenas noches. Ambos colgaron. Peter se quedó mirando su teléfono por un momento, una mezcla de frustración consigo mismo y una cálida felicidad burbujeando en su interior. Lentamente, continuó su camino hacia su habitación, la carga de ser Spider-Man sintiéndose, por primera vez en mucho tiempo, un poco más ligera. Los días siguientes se asentaron en una nueva rutina. Las clases en la UA eran tan exigentes como siempre, pero Peter se encontraba más concentrado. Después de la escuela, cumplía con su nueva responsabilidad. Como Spider-Man, patrullaba los tejados de la ciudad, entregando reportes detallados a Aizawa que eran, en su mayoría, una crónica de delitos menores. Un par de ladrones de bolsos detenidos con una red bien colocada, un robo en una tienda de electrónica frustrado antes de que pudieran llevarse algo, ayudando a los bomberos a rescatar a un gato de un árbol inusualmente alto. Era el trabajo de un héroe de barrio, y le sentaba bien. Intercalados entre las clases y las patrullas, estaban los días que pasaba con Melissa. Se encontraron para almorzar, visitaron un museo de ciencia y pasaron una tarde entera en su laboratorio, donde Peter la ayudó a calibrar un nuevo guante de soporte que ella estaba diseñando. Su relación floreció con una facilidad natural, construida sobre una base de admiración mutua, intereses compartidos y una química innegable. Hablaban de todo, desde la teoría de cuerdas hasta la mejor marca de pizza, y cada conversación parecía acercarlos más. Había pasado poco más de una semana desde su conversación con Naruto. Una noche, mientras se balanceaba por un distrito residencial tranquilo, un impulso lo llevó a cambiar de rumbo. Se dirigió hacia el edificio de apartamentos donde había encontrado al joven, una sensación de deber tirando de él. Al llegar, su presentimiento se confirmó. Allí estaba. En la misma azotea, sentado en el mismo borde, con las piernas colgando en el vacío. La figura de Naruto se recortaba contra el resplandor de la ciudad nocturna. Peter se detuvo en una tienda cercana, hizo una compra rápida y luego se dirigió sigilosamente hacia el edificio. Aterrizó con la suavidad de una pluma a varios metros detrás del joven adulto. En cada mano, sostenía un hot dog envuelto en papel. La vista es bastante buena desde aquí, ¿no crees? Dijo Spider-Man, su voz suave para no asustarlo. Naruto se sobresaltó, pero se relajó visiblemente al ver la figura roja y azul. Su rostro todavía tenía una sombra de tristeza, pero sus ojos no parecían tan vacíos como la última vez. Hola, Spider-Man, dijo en voz baja.
Te traje la cena. O el postre. O un snack de medianoche. Realmente funciona para cualquier ocasión, dijo Peter, acercándose y ofreciéndole uno de los hot dogs. Haruto lo aceptó con una pequeña sonrisa, la primera que Peter le veía esbozar. Gracias. De nuevo, los dos se encontraron sentados en el borde de una azotea, comiendo en un silencio compañero. Entonces, ¿cómo la llevas?, preguntó Peter finalmente, su tono lleno de una preocupación genuina. Haruto tardó en responder, masticando lentamente mientras miraba las luces de los coches que se movían como un río luminoso allá abajo. Es difícil, confesó. Cada día. Llego del trabajo y la casa está vacía. Silenciosa. No hay nadie para preguntarme cómo me fue el día. Nadie con quien cenar. Ese silencio es lo más ruidoso que he oído nunca. Peter asintió lentamente, el peso de esas palabras resonando en su propio corazón. Recordó su propio apartamento en Kent después de la muerte de Ben, solo tenía a la tía Mai, y ahora en este mundo atrapado por meses. El silencio. La abrumadora sensación de que una parte fundamental de su mundo simplemente había sido borrada. Sé cómo se siente eso, dijo Spider-Man, su voz perdiendo parte de su habitual ligereza y adquiriendo una profundidad sombría. Es como si una parte de ti se hubiera ido con ellos. Y el eco de su ausencia es ensordecedor. Haruto lo miró, sorprendido por la empatía en su voz. ¿De verdad? De verdad, confirmó Spider-Man. Haruto apretó la mandíbula. ¿Hay alguna noticia? ¿Del villano? ¿El que usaba el fuego? Peter suspiró. Había buscado. Había revisado los informes policiales, las noticias. Nada que coincidiera, no. Nada. Parece que desapareció del mapa. La frustración brilló en el rostro de Haruto. Apretó los puños. Tiene que pagar. Por lo que hizo. Por mi familia. Peter vio el dolor transformándose en ira y supo que tenía que intervenir. Lo sé. Créeme, sé lo que es querer justicia. Querer que alguien pague por el dolor que te han causado. Es un fuego que te consume por dentro. Se giró para mirar a Haruto directamente, sus lentes blancos reflejando las luces de la ciudad. Pero déjame decirte algo que aprendí por las malas. Puedes pasar toda tu vida persiguiendo esa venganza. Puedes dejar que te defina. Y si algún día lo encuentras, si obtienes tu justicia, ¿qué pasará después? El dolor seguirá ahí. Tu esposa no volverá. Y tú te habrás convertido en alguien que vive solo para el odio. Haruto no respondió, pero escuchaba atentamente. La mejor justicia que puedes hacerle a tu padre, continuó Peter, su voz firme pero amable, la mejor venganza que puedes tener, es vivir. Vivir bien. Encontrar la felicidad de nuevo. Llenar ese silencio en tu casa no con odio, sino con nuevos recuerdos. Con una nueva vida. Eso es algo que ningún villano puede quitarte. Tienes que seguir adelante, Haruto. Por ti. Y por él. Las palabras de Spider-Man se quedaron flotando en el aire fresco de la noche. Haruto bajó la mirada, procesando. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla y la secó rápidamente. Peter miró la hora en una valla publicitaria digital lejana. Se estaba haciendo tarde. Tengo que irme. Se puso de pie y se sacudió el polvo de su traje. Te veré la próxima semana. Misma hora, mismo lugar. Podemos convertirlo en nuestra cosa. La reunión del club de los hot dogs de la azotea. Entonces, recordó. Island. Espera, no. La próxima semana estaré ocupado. Un viaje de trabajo. Se corrigió rápidamente. ¿Qué tal en 2 semanas? Mismo trato. Haruto levantó la vista y, por primera vez, había una chispa de algo más que dolor en sus ojos. Era una pizca de determinación. Asintió. En 2 semanas. Estaré aquí. Perfecto, dijo Spider-Man, dándole una última palmada tranquilizadora en el hombro. Cuídate, Haruto. Con un último saludo, saltó del borde del edificio, no para caer, sino para lanzar una telaraña y balancearse hacia la noche, dejando a un joven en una azotea que ya no se sentía tan solo. Peter regresó a la UA, el sabor del hot dog aún en su boca y un renovado sentido de propósito en su corazón.
Estaba tejiendo una nueva red en este mundo, no solo con telarañas, sino con hilos de conexión humana. Y eran esos hilos los que, esperaba, lo mantendrían fuerte. Fin del capítulo.